Los papeles de trabajo antes de realizar los estados financieros. Tenemos dos principalmente y esos van a ser el balance de comprobación de sumas y saldos y la hoja de trabajo en ese respectivo orden. Para empezar tenemos que ver qué es el balance de comprobación. Por tanto vamos a ver el balance o balance de comprobación de sumas y saldos que contempla, que alberga cómo se tiene que trabajar y para qué nos sirve. ¿Qué es el balance de comprobación? Primero lo que nos indica que es un documento que sirve para agrupar importes y saldos de otros libros y aquí vamos a ver si las cuentas cuadran o si hay algún desperfecto. Tal como se menciona acá, sirve para poder agrupar en una serie de columnas, que es el formato del balance de comprobación, aquellos importes del libro mayor o libro mayor en T, es decir, agarramos la información del libro diario, agarramos la información del mayor en T o libro mayor y lo sintetizamos en este balance de comprobación. ¿En qué lugar? Ahorita vamos a ver el formato. Nos indica también que es un documento que se elabora antes de la hoja de trabajo y sin esta elaboración del balance de comprobación, hacer la hoja de trabajo es un poco más complicado. Bien, entonces siempre va a estar de esta forma: balance, hoja de trabajo. Y se lo conoce como balance de comprobación de sumas y saldos, por su abreviación nos indica. ¿Cuáles son sus objetivos? Nos indica que este, como cualquier otro documento contable, tiene algunos objetivos individuales. Uno de sus principales objetivos va a ser mostrar los saldos iniciales y finales, resumir los movimientos de débitos y créditos, como hemos indicado. Agarramos la información, la sintetizamos, las unimos, sumamos y restamos y lo vamos a obtener. Vamos a obtener simplemente una sumatoria en el debe y una sumatoria en el haber para cada cuenta contable. Bien, y lo más importante, determinar sus saldos finales. ¿Cuánto movimiento ha habido en caja? 1.000.000. ¿Cuánto movimiento ha habido en el caja pero en el haber? Es decir, su salida, 700.000. ¿Cuánto va a ser tu resultado? Si tenías 1.000.000, has gastado o has salido 700.000, pues el resultado va a ser 300.000, que es tu saldo final, tu residuo, tu sobrante, tu remanente. Todo eso se determina. Bien, acá también otro objetivo que también se llega a realizar es verificar que se cumpla la partida doble. Es decir, si tú en tu balance de comprobación de sumas y saldos ves que no te coincide el debe y el haber, es porque está mal algo de tu libro mayor y de tu libro diario. Entonces nos hace una corroboración del debe y el haber, que ya saben que es la partida doble. Así como también es resumir, uno de sus objetivos, resumir la información de la empresa en un formato establecido. ¿Para qué sirve el balance de comprobación? Si bien tiene objetivos, hay algunas utilidades que también se le llegan a sacar. Por ejemplo, verificar errores. Bien, tiene este tipo de beneficios y utilidades. Verificar errores. Dentro del balance de comprobación, yo ya me puedo dar de cuenta que no cuadra. Ya me doy de cuenta de que tengo un gasto superior al ingreso que yo tenía. Yo tenía 10 pesos en caja y he gastado 15. ¿Cómo voy a gastar 15 pesos de caja si solamente tenía 10? Entonces es un control interno, verificamos errores y sirve para la elaboración de estados financieros. Esas son sus ventajas. ¿Cuándo se lo va a elaborar? Como hemos dicho, se lo elabora para poder realizar estados financieros correctamente. Entonces, va a ser usualmente en la fecha de presentación de estados financieros, antes de la hoja de trabajo y antes de estos estados financieros. Como indica acá, fin del periodo contable, que usualmente es anual, antes de los estados financieros y antes y después de los ajustes contables. ¿Qué detecta y qué no detecta? Primero, errores que sí detecta: las sumas mal calculadas, asientos incompletos, pases al mayor erróneos con cantidades diferentes y asientos desbalanceados. Sumas mal calculadas: puedo hacer una sumatoria en el debe y el haber del libro mayor de forma errónea. Eso lo va a detectar, o bueno, me voy a dar de cuenta cuando no me coincida acá en el balance de comprobación. Asientos incompletos: cuando no me cuadre, cuando haya un hueco ahí, esto me lo va a detectar. Pases al mayor erróneos con diferentes valores y asientos desbalanceados. Pero no es que detecte todo, hay cosas que no llega a detectar. Por ejemplo, operaciones no registradas, ni salidas ni entradas. Algo que no existe no lo detecta. Registro en la cuenta equivocada, puedo colocar en vez de caja banco, eso no lo detecta. Y errores compensados también. ¿Cómo calculamos el saldo final? Yo sé que todos aquí tenemos que, por norma, por ley, conocer que un activo, cuando aumenta va al debe, cuando disminuye va al haber, cuando un pasivo, cuando aumenta va al haber,
Y cuando disminuye va al debe. Por norma, por ley, nosotros tenemos que saber sí o sí eso llegado a este punto. Si no sabes eso, yo tengo un curso anterior, te invito a que lo puedas ver, pasar, porque si no sabes eso, hasta aquí llegaste, no vas a poder continuar. Bien, entonces, una vez que tú ya conoces eso, sabes que cada tipo de cuenta tiene un saldo, tiene un lugar al cual pertenece una vez que finaliza el periodo, una vez que se hace la suma y la resta de las columnas debe y haber. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer bien este aspecto. Los activos y los egresos en conjunto tienen saldo deudor, naturaleza deudora, es decir, siempre, siempre, siempre tiene que tener un valor igual o mayor el debe que el haber. Y los pasivos, capital, bueno, patrimonio y los ingresos tienen una naturaleza acreedora, es decir, siempre van a estar en el haber. Una vez que se sume, se reste todo, tiene que tener un valor en el haber. Bien, para los activos y los egresos, la forma de calcular su saldo final es la siguiente: saldo inicial más el debe y menos el haber. Para el pasivo, patrimonio e ingresos, la forma de calcular es saldo inicial más el haber y menos el debe. Esto aplica tanto para los libros mayores, el balance de comprobación y la hoja de trabajo que vamos a ver enseguida. Pues bien, ahora ya llegamos al formato del balance de comprobación, donde vamos a tener, como cualquier otro documento ya desindicado, el encabezado. Siempre una parte primordial que muchas veces lo dejamos pasar, por así decirlo. Tiene que tener el nombre de la empresa, su número de NIT o identificación o RUC, dependiendo en dónde te encuentres. Y aquí adicionalmente faltaría lo que es la ubicación. La Paz, Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, etc. ¿No? La ubicación de la empresa. Asimismo, el nombre del documento contable es muy clave. Si no está ahí el nombre del documento contable, no se puede interpretar de manera correcta la información. El periodo, de qué lugar a qué lugar, de qué fecha a qué fecha, cuándo iniciaste y cuándo terminaste. Si esto es por un año, por un mes, por una semana, eso se tiene que aclarar acá. Y también la moneda, expresado en bolivianos, expresado en dólares, expresado en pesos mexicanos, en quetzales, en soles, en cualquier tipo de moneda, para cualquier tipo de país, siempre hay que colocar el encabezado correctamente. Tenemos acá lo que es el cuerpo principal, donde estamos registrando las columnas, la información necesaria. Y estas columnas son las siguientes. Aquí se van a registrar el número correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de las cuentas contables, el código contable de las cuentas que vamos a colocar, es decir, caja, bancos, crédito fiscal, cuentas por cobrar, letras por cobrar, cuentas por pagar, cuentas, documentos por pagar, proveedores, cuenta de proveedores por pagar, puede ser quizás alguna cuenta de IVA por pagar, ITE por pagar, IWE por pagar, detenciones por pagar, sueldos por pagar, aportes laborales por pagar, capital, ajuste de capital, reserva legal, reserva para futuras contingencias. En cuanto a ingresos, venta de mercaderías, ingreso por renta de alquiler, puede ser algún tipo de ingreso por comisiones, gastos, pago de sueldos, cargas sociales, material de escritorio, pago de servicios básicos, servicios de limpieza, de mantenimiento, todo. Acá se coloca todo eso. Ojo, muy importante, no vas a colocar todo tu plan de cuentas, no todo, solamente vas a colocar las cuentas contables que hayan sufrido movimientos, en los cuales en algún asiento contable tú colocaste caja contra ventas. Hubo dos movimientos, has movido caja y has movido la cuenta de ventas. Esas dos cuentas tienen que estar acá registradas, caja y ventas. Ahora, en caja tú sabes que como es la primera cuenta vas a colocar número 1, ventas 2. En el código, ¿cuál es el código contable de cada cuenta? Caja 111 01 001, digamos. Para ventas 41 001 001. ¿Cómo vas a saber el código de cuentas? No te lo sabes, no sabes para qué funciona, no sabes qué abarca. Ya sabes que acá en Dexidi tenemos un curso gratuito. Simplemente buscas plan de cuentas, o creo que lo coloqué como manual de cuentas. Plan de cuentas o manual de cuentas es un curso gratuito, lo puedes ir a ver. Puedes aprender bastante sobre la codificación. Entonces, hasta acá se entendió, ¿verdad? Y si no, ya sabes, repasa los temas principales que son muy importantes. Son demasiado importantes. Entonces, hasta ahí. Luego, ¿qué va a pasar?
que tenemos que verificar cuánto, en qué valor, en qué cantidad se ha movido caja. Porque recuerda que la empresa no hace una venta, hace 10 ventas, hace 100 ventas. Recuerda que el dinero no entra solamente, también sale. ¿Por qué? Porque tienes que comprar mercadería, tienes que pagar servicios, tienes que pagar a tu personal, tienes que pagar impuestos. Entonces, si bien has vendido un millón de pesos, en el haber va a haber una salida también. Ya saben que activo que ingresa en el debe. Entonces caja va a estar en el debe por 100.000. Y en el haber las salidas de dinero va a estar 500, 200, 100.000, 80.000. Y en las columnas de saldos es donde nosotros llegamos a registrar el sobrante, el restante, las diferencias, deudor y acreedor. Si obviamente estamos hablando de activos, siempre va a tener una naturaleza deudora, es decir, acá tiene que estar su valor, que el debe siempre va a ser mayor al haber. Bien, entonces esta es una breve explicación. Ahora vamos con un poco más de ejemplos. Este es el formato que usualmente vas a manejar. Nombre de la empresa, número de NIT, ubicación y país, tu balance, obviamente el nombre del documento contable, balance de comprobación de sumas y saldos, fecha de inicio y fin del periodo expresado en moneda del país. Número, código, detalle, sumas debe haber, saldos, deudor y acreedor y la fila de totales que nunca puede fallar, nunca puede faltar y no hay necesidad de explicarte porque es una sumatoria nada más. Así que vamos a saltarnos un poquito ahí. Bueno, siempre explicamos un poco, ¿no? Vamos paso a paso. ¿Qué nos indica acá? A ver. Correlativo dice acá. El número, como te indicaba, es el correlativo. Si yo tengo 15 cuentas en movimiento, 10 cuentas en movimiento, pues obviamente voy a colocar primera cuenta, caja, número 1. Siguiente cuenta, correlativo, la fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. Creo que es algo insulso incluso que te diga estas cosas porque yo creo que es algo muy obvio, ¿verdad? Pero de todas formas lo estamos indicando. Código. Registramos el código de la cuenta en movimiento. Caja, su código contable, que me estoy inventando acá por si acaso, no es el definitivo. Tú tienes que manejar el plan de cuentas que sea propio de tu sector, de tu empresa o de tu país. Caja 11001, banco 11002, cuentas por cobrar 11003, pasivos, cuentas por pagar 21001, capital 31001, costo de venta 51001 y así sucesivamente. El código correspondiente a la cuenta contable en cuestión en movimiento. En detalle, ¿qué vamos a colocar? Se coloca el nombre de las cuentas contables que tuvieron algún tipo de movimiento. ¿Cuáles han movido? ¿Cuáles han sido afectadas? ¿Cuáles están registradas en el libro diario? Caja, banco, cuentas por cobrar, crédito fiscal, muebles y enseres, maquinaria. Todas estas cuentas que están acá, sí o sí, en algún punto de la vida diaria de la empresa, de los registros contables de la empresa, ha tenido que incrementar o disminuir. Ha habido un incremento en caja en alguna ocasión, o en varias ocasiones, que en su conjunto, y estamos entrando a la columna de sumas, ha sumado 39.500 en el debe y 16.000 en el haber. Sumas, ¿qué representa estas dos columnas? Se coloca la sumatoria total de los movimientos en el debe y en el haber de la cuenta en cuestión. Bien, esto lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo, pero ya estamos adelantando un poco acerca de eso. Primero que nada, yo en caja puedo tener muchos importes, ya les he mencionado. Venta 1, venta 2, venta 3, aporte del socio, saldo inicial, la sumatoria total de ingresos se va al debe para los activos. Y en el haber, para los activos, representa una salida de estos bienes, del dinero. ¿Por qué hay 16.000? Porque seguramente he pagado servicios básicos, he pagado sueldos, he pagado tributos, impuestos. Esa sumatoria de la salida de dinero se viene acá. Lo mismo con cualquier cuenta contable. Esto ya lo conocemos, esto lo hemos visto en el libro mayor, el resumen de los saldos, por tanto no hay mucho que explicar, pero vamos a hacerlo con un ejemplo muy claro. Bien. Luego tenemos acá las dos columnas de saldos. Se registra el saldo, el residuo, la diferencia, el remanente, el sobrante, como tú quieras llamarlo, pero colocas acá ese residuo de la diferencia entre el debe y el haber. Esto según corresponda. ¿Por qué? Porque para los activos que están acá, caja, ¿cuál es la forma de sumarlo y restarlo? Acá te indica. Debe menos haber. Saldo inicial más debe menos haber. Como no tenemos saldo inicial, colocamos debe menos haber. Ese va a ser tu saldo. Pero para tus pasivos, patrimonios e ingresos, es el saldo inicial más el haber menos el debe. ¿Tenemos saldo inicial? No. Entonces, el haber menos el debe. Buscamos aquí un pasivo, documentos por pagar. ¿Cuál es su haber? 9.300. ¿Cuál es su debe?
2.000. Restas según el orden, haber menos debe, y te da 7.300. ¿Por qué lo estoy colocando en el acreedor? Porque es su naturaleza, sí o sí tiene que estar ahí, no se lo puede colocar en otro lado. Aparte que si tú ves acá los valores, el mayor es 9.300 que está en el haber, entonces tiene que estar sí o sí en esta columna de acreedores. Y finalmente los totales, que no tienen que coincidir ambos, es decir, las sumas y los saldos no coinciden de forma separada, pero sí coinciden en ambas columnas. Miren, por ejemplo, acá, vamos a revisarlo. Tenemos acá las sumatorias de las columnas debe y de la columna haber. Eso sí tiene que coincidir. Dice, se suma la totalidad de las columnas, deben de igualar entre sí, así como también debe de coincidir con el total del libro diario. Miren, la sumatoria de caja 39.500, la sumatoria de banco 27.000, la sumatoria de cuentas por cobrar 8.500, todo lo que está en el debe lo tengo que sumar. Y la sumatoria que me da 155.100 debe de igualar con la sumatoria de los importes que yo poseo en el haber. Caja 16.000, banco 18.700, todo eso voy a sumarlo y me tiene que dar sí o sí la igualdad ahí. Bien, una forma de corroborar esto antes de pasar a los saldos es que estos dos valores tienen que coincidir con las sumatorias totales que tú tienes en tu libro diario. Si tú ves en tu libro diario, has debido notar que abajo hay un total. Ya, pasas a la siguiente hoja, folio 2, total folio 2. La sumatoria total tiene que coincidir con esto. Si coincide es porque los importes que has arrastrado están bien, los has llevado correctamente. Y luego tenemos los saldos, que de igual forma se suman, pero no van a coincidir con estos. Miren, 155.000, 103.000. No coinciden, tampoco tienen que coincidir. Bien, usualmente nunca debería de coincidir, a menos que no exista ningún tipo de movimiento en la empresa. Ahora, en acá dice, se realiza la suma de los sobrantes, deben de igualar entre ambos. ¿Qué hemos dicho que era que los saldos, lo que colocábamos acá? El residuo, la diferencia, el sobrante, el remanente. Esa diferencia también tiene que coincidir. También. Muy bien. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Ahora vayamos a ver el ejemplo práctico para poder entender mucho mejor cómo se tiene que elaborar, cómo se realiza un balance de comprobación. Hemos indicado que el balance de comprobación no es más que una sumatoria y una resta, una extracción de datos de información del libro diario, del libro mayor, a una hoja preparada. Bien, para eso nos está dando acá datos. Dice, nos brindan la siguiente información, mayores en T, provenientes de los registros contables. Se pide preparar el balance de comprobación de sumas y saldos. Ya, entonces acá me indica, yo tengo caja moneda nacional por unos importes que han sido movidos, caja chica, muebles, maquinaria y equipo, cuentas por cobrar, crédito fiscal que tiene varios movimientos, miren por acá, vamos a agrandarlo para que se pueda notar mucho mejor. Acá, inventario de mercaderías, vemos que tiene 6 movimientos, 3 en el debe y 3 en el haber. ¿No? 3 en el debe, 4 millones, 2 millones 88 mil bolivianos, tenemos bastantes cositas. Por tanto, lo que nosotros vamos a colocar acá es, bueno, lo que nos interesa colocar es las sumatorias. Las sumatorias de todos los movimientos que ha tenido cada cuenta contable, es decir, de banco, 4 millones y 83 mil, 4 millones 83 mil. De banco, en el haber, 80 mil, 3 mil, 2 millones 400 mil. Toda la sumatoria no nos interesa. No nos interesa los importes individuales. Nos interesa las sumatorias totales. 2.688.930. Bien, entonces como pueden ver ahí, varias cuentas. Retención de RSI por pagar. IT por pagar, IVA por pagar, sueldos y salarios por pagar, aporte laborales por pagar, capital, ventas, costo de ventas, impuesto a las transacciones, descuento en ventas. O sea, son varias cuentas. Usualmente tenemos bastantes, ¿no? Y acá son 2, 4, 5, 10, 15, 20, 23 cuentas contables en movimiento. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos con el primer paso. Siempre el primer paso es elaborar tu papel de trabajo, elaborar tu formatito. Por tanto, vamos a colocar acá el formato tradicional y rellenar con los datos necesarios, ¿no? Acá nos faltaría colocar el nombre de la empresa, nuestro número de NIT, la ubicación país, el balance de comprobación, la fecha de inicio y fin del periodo y expresado en bolivianos o en la moneda local de tu país. Segundo paso, ya teniendo el formato, lo que tenemos que hacer es analizar cada mayor en T
y traspasar la información al balance de comprobación de sumas y saldos de forma ordenada y clara. Miren, acá yo tengo mi Dexidi SRL, la empresa, su NIT, La Paz Bolivia, y la fecha. No me estoy olvidando de colocar el rubro número 1, que es los datos o los encabezados. Ahora, ¿qué pasa con estos valores? Con la columna de número, código, detalle, suma, saldos. ¿Qué pasa con todo eso? Entonces ahí nosotros tenemos que ver asiento, bueno, libro mayor por libro mayor o mayor ente por mayor ente. Vamos con el mayor ente de la Caja Moneda Nacional. Vemos que no nos interesa, ya les dije acá, no me interesa si ha tenido un movimiento, 2 movimientos, 1000 movimientos, no me interesa. Lo que a mí me sirve, ¿qué es? Las sumas totales. Esto me interesa a mí y esto también me interesa a mí. Con eso yo voy a trabajar. Bien, pero ¿qué hago con esos valores? Los voy a colocar en una sola fila. Para empezar, Caja Moneda Nacional va a ser la primera cuenta, por tanto el correlativo va a ser 1. El código contable de caja va a ser 110101, pues lo coloco ahí, 110101. El nombre de la cuenta contable en cuestión, la que está teniendo movimiento, Caja Moneda Nacional. Y lo colocamos ahí. Perfecto. Y luego que colocamos ese dato, ahora sí viene lo interesante. ¿Qué hago yo con estos valores? ¿Qué tiene que ver caja? En la primera columna de sumas me dice, coloca acá cuánto movimiento caja tuvo en el debe y cuánto movimiento tuvo caja en el haber. Si yo reviso, pueden ver acá, vamos a marcar otra vez, caja tuvo un movimiento total en el debe de 238.239.27. ¿Dónde lo he colocado? En el debe. Caja me dice que ha tenido un movimiento en el haber de 500. Aquí están esos 500. Y es de esa forma que nosotros tenemos que seguir haciendo con cada cuenta contable. Caja Moneda Nacional, caja chica, banco, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con banco porque tuvo bastantes movimientos. Correlativo, después de caja chica, ¿no? Caja va a ser el 1, el correlativo. Caja chica va a ser el 2 y banco va a ser el 3. Banco Moneda Nacional número 3, aquí está como hemos mencionado. Su código contable para esta ocasión 11000103 y el nombre de la cuenta en cuestión, Banco Moneda Nacional, ¿verdad? Y luego las sumas. No me interesa si ha tenido millones de movimientos, a mí me interesa solamente la sumatoria total. 4.083.592 y acá si ustedes ven la flechita, vamos por la flechita, llegamos a los 4.083.000 en la columna del debe de sumas. Es que solamente estamos agarrando una información y la estamos ordenando, no estamos haciendo nada más. Lo único que estamos haciendo es eso, trasladar la información del mayor ente o libro mayor al balance de comprobación de sumas y saldos. Del haber, 2.068.000. Bueno, aquí está 2.688.000. Mismos datos. ¿He hecho algo distinto a simplemente jalar importes? No. Esto hay que aplicarlo con todo, literalmente con todo, con cualquier cuenta contable. De las 30 y hemos dicho 5, 10, 15, de las 23 cuentas contables, una por una hacer ese análisis. Paso a paso, no importa si nos tardamos, basta con que entiendas una vez para poder hacerlo infinitas veces. Bien, acá nos indica, analizamos cada mayor ente y registramos el correlativo, el código de cuenta, el nombre contable y las sumatorias del debe y del haber. Se debe tratar de realizar de forma ordenada, es decir, en función al manual de cuentas. Nuevamente, si no conoces el plano manual de cuentas, te invito a ver un curso gratuito en Dexidi que vas a poder encontrarlo en la misma página. Bien, ahí lo vas a poder ver. Entonces aquí terminado, traspasado la información, la puedes ver aquí completa. Puedes probar, te voy a dejar el Excel, te voy a dejar las diapositivas en la parte de recursos para que tú también lo tengas y puedas comprobarlo, puedas hacerlo tú, practicar tú. Entonces acá te indica ya un balance de comprobación terminado, pues no terminado al 100%, pero ya casi, ¿no? Caja, sus saldos correspondientes, tenemos acá también débito fiscal, todo. El vaciado de información ya está acá, pero falta acá algo. Miren, las columnas de saldos están en blanco, deudor y acreedor está en blanco. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Vamos al tercer paso. Para calcular el saldo final de la cuenta contable, según corresponda, tenemos que hacer lo siguiente. Para los activos,
Y gastos, como tienen una naturaleza deudora, es decir, que siempre su lado del debe va a ser mayor al del haber, la cuenta, la fórmula, por así decirlo, es esta: debe menos haber. Para los activos, debe menos haber. El mayor menos el menor. Y para los pasivos, patrimonios e ingresos, es al revés. Como tienen saldo acreedor, tienen que restarse del haber menos el debe. Pasivo, aquí pasivo, débito fiscal, haber menos el debe. Bien, así sucesivamente. Entonces pasamos al tercer paso. Obviamente acá yo lo corto para que pueda entrar en la diapositiva la información necesaria. Vamos para los activos y egresos, es decir, para caja o cualquier tipo de gasto. Caja, moneda nacional. Miren, su importe en el debe es mayor al haber y es imposible que yo vaya a restar al revés. Bien, nunca puedes tener una cuenta negativa en este libro contable. Bien, por tanto, voy a restar debe 238.239.27 menos 500. Igual, saldo deudor 237.739.27. Bien, para aquellos pasivos, patrimonios e ingresos, es al revés, es la contraria. Por ejemplo, débito fiscal IVA. Haber, lo que tiene en el haber, menos lo que tiene en el debe. 55.204.64 menos 0. Valor, saldo acreedor, 55.204.64. Eso tenemos que realizar para cada cuenta contable. Por ejemplo, para cuentas por cobrar va a ser debe menos haber con un saldo deudor acá. Eso es lo que tenemos que hacer. Uno por uno, no importa si te tardas mucho las primeras veces, lo importante es aprender. Una vez que ya terminamos, lo que vamos a tener va a ser esto. Miren, está subrayado con dos colores diferentes, celeste o azul y rojo. Nos indica nota. Un activo o egreso nunca puede tener un monto mayor en el haber. Nunca vamos a ver una cuenta de activo o egreso con saldos acá. Nunca. Y si lo tienes y si te sale, pues ya estás mal. O tú has hecho mal la práctica o la práctica está mal formulada. Bien, no siempre vas a hacerlo mal tú. Puede que la práctica esté mal formulada. Puede que te pongan importes ilógicos y te puedan hacer confundir. Entonces siempre es bueno revisar el libro mayor también para esto. ¿Ok? Nota. Un pasivo, patrimonio o ingreso nunca puede tener un monto mayor en el debe. Es decir, que un pasivo, patrimonio o ingreso nunca lo vas a ver en el deudor. Nunca, nunca, nunca. Bien, nunca lo vas a poder ver. Y puedes ver que si nosotros ordenamos de forma bonita activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, mira cómo se nota. Todo lo que está acá, hasta maquinaria y equipos son activos. Desde acá hasta acá ya son pasivos y patrimonios e ingresos. Y lo de abajo ya son egresos, costos y gastos. Y como tú te has podido dar de cuenta, o quizás no, las sumatorias totales, que no hay mucho que explicar, ¿no? Simplemente es una sumatoria. Las sumatorias tienen que igualar. A ver, vamos a verlo por si acaso. Aquí te dice, sumatoria del debe y del haber, 11.376.592.18. Ah, miren, aquí hay una variación de 1 centavo que no me percaté. ¿Miren? Y yo hice la suma con la calculadora, entonces quizás hay algún valor ahí que no lo contemplé, pero en Excel, en la calculadora, muchas veces vamos a tener diferencias por centavos, y esto es muy bueno que nosotros vayamos acá. 1 centavo no hay mucha, no es grave, 1 centavo, no es para nada grave. Muchas veces sucede por el redondeo mismo que hacemos. Entonces, si tú ves aquí 1 centavo, no te preocupes, pasa muchas veces, más común de lo que crees. Lo ideal sería que aumentes o disminuyas 1 centavo, o si ya quieres revisar dónde está la falla, vuelves atrás y vas a ver que hay un asiento contable con fórmulas que tiene un 5 o 10 decimales y eso te está haciendo variar. ¿Ok? Pero acá tiene que cuadrarnos. Ahora, en los saldos, si tú te puedes dar de cuenta, igual tiene que cuadrarnos. 8.483.962.18 y acá punto 17. Nuevamente, esos centavitos que siempre van a estar, no va a ser la primera vez que vamos a revisarlos. Ahora vamos con la hoja de trabajo. ¿Qué es la hoja de trabajo? Es un documento interno. Esto quiere decir que este tipo de documento no se lo tiene que presentar ante alguna entidad como puede ser el Servicio de Impuestos Nacionales. No, tampoco sirve para los bancos
Y muy importante, la hoja de trabajo no forma parte del conjunto de juego de estados financieros que se tiene que presentar de forma anual. Bien, la hoja de trabajo no es un documento incluso legal para fines externos, es una hoja en la cual nosotros trabajamos. Es una hoja que nos apoya como estudiantes para poder entender a mayor profundidad qué son los ajustes, cómo se tienen que clasificar y dónde tienen que ir, es decir, a los estados de resultados o al balance general. Bien, para empezar entonces eso no es un documento que la norma internacional nos lo obligue a presentar, tampoco forma parte del conjunto de juego de estados financieros. Bien, por eso nos indica acá, es un papel de trabajo que utiliza el contador, no es un documento obligatorio ni se puede entregar o no es obligatorio entregar a terceros, pero es de vital importancia para el control interno. Es una herramienta de cierre, sirve para ordenar y resumir toda esa información que nosotros vamos recopilando a medida que pasa un periodo, permitiendo verificar la exactitud de datos, realizar e implementar ajustes antes de emitir los estados financieros oficiales. ¿Cuáles son los objetivos principales? Primer objetivo principal, verificar la exactitud. Obviamente tenemos que comprobar en cualquier documento contable la sumatoria del debe y del haber, de los cargos, de los abonos, de los débitos y de los créditos. Y tenemos que corroborar si está cumpliendo o no con la partida doble, y eso es precisamente lo que hace uno de esos objetivos de la hoja de trabajo. Siguientes, registrar ajustes contables. Vamos a ver más adelante lo que es el modelo, pero tienen que saber que la hoja de trabajo se evoca más a lo que es la complementación de los saldos de los libros mayores, complementándose con los ajustes contables. Más que nada sirve para eso, para registrar ajustes y segundo para organizar las cuentas contables a su determinado rubro. Bien, y en ese punto ya entramos a facilitar los estados financieros. ¿Por qué? Porque en la hoja de trabajo se ordena, se organiza, como nos indica acá, organizar los datos para preparar el balance general y el estado de resultados de forma rápida y mucho más fácil. Vamos con el formato entonces, nos indica que este es un formato de 12 columnas, es el más tradicional, es el que mayormente vamos a llegar a conocer. Yo sé que hay muchas veces que les ponen formato de 10 columnas, formato de 6 columnas, pero esos no son los oficiales. Bien, el más habitual, el más utilizado es el de 12 columnas, hasta el de 10 columnas, pero de 6, de 8 no existen. Son formatos que simplemente el docente está utilizando para poder ayudarte a entender mucho mejor. Puede ser más complicado, puede ser menos complicado, eso va a depender de cómo lo esté aplicando. Pero en sí, nuevamente te repito, que no es un documento, es un documento interno que nos sirve para poder elaborar estados financieros y manejar ajustes. No hay una reglamentación exacta, estricta, porque no hay un parámetro que nos diga la normativa. Bien, por eso es que te inventan ahí 6 columnas, 8 columnas, 10 columnas, 12 columnas, 14 columnas, si es que quieren meter acá la clasificación del resultado acumulado a la gestión siguiente. Entonces, vamos con el formato tradicional, el más utilizado, que es el de 12 columnas, nos indica encabezado. Como en cualquier documento, es necesario saber los datos generales. Datos generales, como cuáles. La empresa, ¿cómo se llama? Nombre de la empresa, NIT, número de identificación tributaria, registro único del contribuyente, RUC en caso de que tú estés en Perú o en otros países, etc. Y acá también falta lo que es la ubicación, La Paz, Bolivia, o cualquier tipo de lugar donde tú estés situado, bueno, tu empresa esté situada. Nombre del documento contable, muy importante, no olvidarnos colocar ahí lo que viene siendo la hoja de trabajo para esta ocasión. No, ¿qué documento estás manejando acá? Luego tienes lo que es el periodo contable, de qué lugar, a qué lugar, de qué fecha, cuál es el inicio, cuál es el final. Desde qué fecha estás recopilando la información y a qué fecha lo estás entregando ya ajustado, ya con los saldos brindados. Entonces, del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025, que sería usualmente un año. Bien, pero puede ser en meses, trimestres, según lo que se requiera. Moneda. Y esto es un principio contable que todos conocemos, que es moneda de cuenta. Tenemos que manejar toda la contabilidad en la moneda de curso legal del país. Si estamos en Bolivia, pues va a ser expresado en bolivianos. Y más abajo lo que nosotros vamos a ver va a ser el cuerpo principal, las columnas, la información que nosotros tenemos que registrar acá. Dentro de esto vamos a tener las columnas, todo lo que anteriormente hemos hecho en el balance de comprobación, se copia acá. Aquí está, número, código, detalles, sumas y saldos.
Y a partir de acá ya se muestra lo que es ajustes, saldos ajustados, estado de resultados y balance general, que enseguida vamos a verlo más a profundidad. Este es el modelo estándar, ¿bien? Número de empresa, NIT, ubicación país, hoja de trabajo y fecha de inicio periodo, expresado en bolivianos. Y acá están las columnas, un formato estándar que si tú no lo tienes, no te preocupes, vas a poder encontrarlo acá en la parte de recursos, este formato y el de balance de comprobación de sumas y saldos para que puedas descargarlo y puedas tener esa facilidad de manejarlo. Bien, ahora sí vamos con su explicación, qué significará cada columna y para eso nosotros vamos a ir paso por paso. Primero, las columnas. La primera columna, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta y la séptima. Yo creo que no tengo necesidad de explicarte por qué. ¿Por qué? Porque dice que esta información que ustedes ven acá, todo lo que está marcado con rojo, es la misma que la del balance de sumas y saldos. Ahora, si estás viendo este video, yo quiero que le pongas una pausa y veas el archivo que te voy a dejar ahí del balance de comprobación de sumas y saldos, que vas a ver que es lo mismo. Incluso yo te lo puedo mostrar acá. Este es el balance. Número, código, detalle, sumas y saldos. Debe haber deudor y acreedor. Volvemos acá. ¿Y qué es lo que tú tienes acá? Lo mismo. Tienes absolutamente lo mismo hasta acá. Ahora, ¿cómo se va a llenar esto? Te voy a explicar más adelante, pero para que lo entiendas es las mismas columnas. Desde acá es algo nuevo para nosotros porque nunca lo hemos visto. Desde ajustes. ¿Qué se tiene que colocar acá? Dice, registramos los valores que surgen de los ajustes realizados a la lectura de la cuenta ajustada. Cualquier ajuste que tú hagas a la caja, al banco, cuentas por cobrar, créditos por pagar, puede ser algún tipo de impuesto por pagar, puede ser algún tipo de aporte laboral por pagar, puede ser algún tipo de depreciación, actualización, cualquier tipo de pago diferido o ingreso diferido, todo ajuste que tú vayas a hacer acá, sea cual sea su naturaleza, tiene que estar acá, en estas dos columnas, ¿bien? Siguiente, saldos ajustados, es la sumatoria de saldos y los ajustes, sumando y restando dependiendo su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que acá lo que nosotros estamos haciendo para esta columna de saldos ajustados es sumar saldos. ¿Cuáles son los saldos? Aquí están los saldos. Saldos y los ajustes. Sumas esto con esto. Obviamente, si tú vas a sumar un importe que está en el debe con un importe que está en el haber, obviamente va a haber un choque, se va a restar. Entonces, al decir suma, simplemente es hacer la suma y resta de las cuentas contables que tengamos en estas dos columnas. Bien, eso es lo que vamos a realizar entonces en esta ocasión. Perdón, vamos a eliminar esta parte y continuamos. Luego de saldos ajustados, lo que nosotros tenemos acá es estado de resultados y balance general. Estas cuatro columnas nos indica que tenemos que arrastrar los valores de saldos ajustados, es decir, de acá, de estos saldos ajustados, se tienen que arrastrar los valores aquí, aquí, aquí y aquí, según correspondan, dice. Es decir, si la cuenta es un activo, lo llevamos a la columna de activos y así sucesivamente. Si dentro de esta columna de detalle yo tengo la cuenta caja moneda nacional, ¿qué es caja para ti? Caja es un activo. Y su valor seguramente va a estar acá en los saldos ajustados, vas a colocar 3.000. Esos 3.000, ¿a dónde van? ¿Será un egreso? No. ¿Es un ingreso? No. ¿Es un activo? Sí, colocas acá ese valor. Simplemente es un traspaso de información de una columna a otra, de una columna a otra y de una columna a otra también. Ahora, sobre las sumatorias. Si tú te has podido dar de cuenta antes, mira acá, perdón, vamos a borrar este puntito. Si tú te diste cuenta antes, las sumatorias totales existen para cada columna. Miren, totales, suma, 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 que está con 0 obviamente. Pero vas a darte cuenta que en las últimas cuatro columnas no te va a coincidir. No te tiene que coincidir. A menos, claro, que no exista movimiento alguno de la empresa. Es por eso que acá nos ayudamos con una fila que se llama utilidad o pérdida de la gestión. Es prácticamente el resultado de las operaciones de la empresa. Y aquí vamos a especificar qué se tiene que hacer, cuál tratamiento se tiene que llegar a tomar acá para poder culminar este tipo de trabajo. Por tanto, ahí nos indica, estas sumas no igualarán, estas dos sumas no igualarán nunca. Bien, pero eso no quiere decir que se deje ahí. ¿Qué hay que hacer? Primero nos indica acá, si el lado de egresos
es superior al de ingresos, significa que hubo pérdida. Si tus gastos son mayores que tus ingresos, pues hay pérdida, no hay ningún tipo de misterio en eso, ¿no? Si tú ganas 10 pesos y gastas 15, pues tienes un déficit, tienes una pérdida de 5 pesos. Al contrario, dice, si tus ingresos superan los egresos, quiere decir que hubo una utilidad. Si tú ganas 100 pesos y gastas 20, pues obviamente esos 80 pesos de diferencia son tu ganancia, tu utilidad. Eso quiere decir esto. Entonces nunca acaba igualar, nunca tus ingresos van a ser idénticos a tus gastos, ¿sí o no? Siempre va a haber una brecha ahí. Puede que ganes 1000, puede que gastes 900. Entonces esa diferencia es la que va a estar acá. ¿Dónde se va a colocar la diferencia? Se va a colocar en utilidad o pérdida de la gestión, dependiendo. Si tus ingresos son 1000 y tus egresos 900, hay una diferencia de 100. No vamos a reducir el valor de los ingresos, vamos a tratar de nivelar a los gastos con los ingresos, es decir, que los dos queden en 1000. Por tanto, esa diferencia se la va a colocar acá. Lo mismo va a pasar con el balance general, los activos y pasivos y patrimonios. Eso tampoco va a llegar a igualar nunca. Entonces dice acá, si el lado del pasivo y patrimonio es superior al de activos, significa que hubo pérdida. Es decir, que está disminuyendo nuestro patrimonio. Y si los activos superan los pasivos y patrimonios, quiere decir que hubo una utilidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Debemos de llegar a una igualdad en ambas columnas. Por tanto, debemos de colocar la diferencia en la columna con saldo menor. Y esto vamos a explicarlo mucho mejor cuando estemos en la parte práctica, porque acá con valores en cero no se puede llegar a ver. Entonces en la diapositiva tengo una parte de un ejemplo donde vamos a poder verlo mucho mejor. También vamos a hacerlo en Excel para que no quede duda alguna. Entonces, utilidad y o pérdida de la gestión, aquí tenemos que colocar en donde corresponda. Y la sumatoria del total, bueno, las sumas parciales se diría, más la utilidad o pérdida, me va a llegar a una igualdad. Estas dos filas se van a sumar, que lo voy a marcar por acá. Esto más esto se suma y se va a tener sumas totales e iguales. Estas dos sumas deben igualar y estas dos sumas deben igualar. Dice, realizamos la suma de los valores totales y utilidad o pérdida de la gestión para llegar a una igualdad. Ejemplo práctico. Ahora sí, aquí vamos a entenderlo mucho mejor. ¿Qué pasa con este ejemplo? Nos indica, se tiene la siguiente información y nos piden realizar la hoja de trabajo. Ok, nos están dando un balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Qué hago yo con este balance de comprobación de sumas y saldos? Vaciar la información. Agarro este balance de comprobación y voy a hacer esto. Miren, se listan las cuentas contables del libro mayor. Bueno, en caso de que no te den así, te digan, te doy este libro mayor, haz mi hoja de trabajo. Pues lo único que haces es elaborar tu balance de comprobación y ya estás de vuelta en el proceso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es agarrar el balance de comprobación y vaciar la información. ¿Cómo que vaciar la información? ¿A qué me refiero? Aquí está. Esta es la información de la práctica. Esto. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Lo vaciamos. Miren, es idéntico. Caja, moneda nacional, cuentas por cobrar, ITE por pagar 12.363. ITE por pagar 12.363. Las 4 primeras columnas, sumas del debe, del haber, deudor y acreedor, son todo idéntico. Hasta las sumas totales, 8.483.000, 8.483.000. Entonces, hasta ahí no hay ningún tipo de cambio. Todo es exactamente idéntico. Es decir, que ya tenemos 4 columnas solucionadas. Solo tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos al segundo paso. Identificar y realizar ajustes contables. Una vez vaciados los saldos iniciales, se debe de realizar ajustes para tener estados financieros reales y optimizados. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, muchos sabemos que los estados financieros tienen que reflejar la realidad. Tienen que tratar de ser lo más concreto, lo más útil posible. Y dentro de los ajustes que se tienen que realizar, puede ser por diversos motivos. 1. Errores. Puede que yo me he equivocado al registrar alguna cuenta contable. Lo que yo tengo que hacer es verificar si hay algún error, omisión, algún tipo de registro no hecho, algún tipo de actualización en base a normativa o algún tipo de depreciación de activos fijos. Todas esas actualizaciones y ajustes que nosotros vayamos encontrando, como aquí pueden ver algunos, actualizaciones si corresponde, depreciaciones de activos fijos si corresponde, amortización de gastos pagados por anticipado,
provisiones para cuentas incobrables, corrección de errores u omisiones. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la práctica. Entonces acá lo que hacemos es identificar y realizar ajustes. El paso 2. Es recomendable marcarlos con colores para poder ver cuáles se deben de ajustar y tener una guía. Luego de eso poder identificar todas las cuentas a ser ajustadas y vamos a proceder a realizar los cálculos necesarios. Como pueden ver, yo he separado acá con colores las cuentas que tengo que ajustar. Los que están con verde para mí en esta ocasión son los impuestos que se tienen que compensar. Recordemos bien que el débito con el crédito tiene que desaparecer, ¿no? Obviamente si el crédito es mayor, vamos a tener una diferencia a favor del contribuyente y se va a quedar ahí ese crédito fiscal. Bueno, en esta parte ya deberíamos de conocer algunos tratamientos de ajustes, pero si no lo sabes o si todavía te queda mucha duda, comenta dentro de la reseña cuál es el impuesto que más te dificulta a ti y yo voy a tratar de realizar un curso con todos esos ajustes que más mencionen. Bien, entonces es muy importante que ustedes dejen esa reseña. Crédito fiscal IVA, aquí está. Débito fiscal IVA, aquí está. Lo marqué con verde ambos porque es un ajuste único. Ambos se ajustan en un solo asiento. Siguiente, ¿qué más podemos detectar acá que tiene que ser ajustado? Los muebles y enseres, la maquinaria y equipo. Aquellos bienes de uso, aquella propiedad, planta y equipo que necesariamente tiene que ser actualizada y depreciada. Actualizada según la normativa anteriormente. Bueno, un tema un poco controversial. Bien, por ahora vamos a manejarlo como que sí se actualiza, aunque ya sabemos que hay una suspensión y todo tratamiento. Pero por ahora vamos a tratar de enseñar la actualización también. Y también tenemos que hacer la depreciación. Recordemos que todos los bienes de uso, según la normativa, se tiene que realizar un ajuste. ¿Cuál es ese ajuste? La depreciación, el desgaste que va sufriendo el bien a lo largo de su vida útil. Entonces lo he manejado con un color amarillo para todos esos bienes de uso. Y más abajo podemos ver lo que es el capital, que como forma parte del patrimonio también tiene que ser actualizado. Más allá de eso, otro tipo de ajustes que se tengan que realizar acá, a ver, no se ve, ¿no? No se ve a simple vista. Uno, la mercadería. La mercadería, recordemos bien que también es ajustada. No siempre tu mercadería va a seguir teniendo ese mismo valor en el mercado. Y lo que tú haces es ajustarlo según el costo de deposición o el valor de mercado, o el que sea menor entre ellos. En caso de que no existiera uno de esos dos factores, ya se puede utilizar algún tipo de índice, como es la UFB, para hacer el ajuste por inflación y tendencia de bienes. Entonces, esto se puede hacer si se quiere, si no se quiere, si se tiene el dato sí, si no se tiene el dato no. Luego, cuentas por cobrar, se puede sacar la previsión de incobrabilidad. Mira, hay muchos ajustes que tú puedes hallar acá. Obviamente, según la práctica que tú estés realizando, vas a realizarlo. Ahora, si estás en la vida profesional, tienes que hacerlo en base a normativa y en base a estadísticas, en base a criterios, en base a toda la información que tú tengas de tu empresa. Bien, pero lo importante es identificar. Una vez que identificamos acá, miren, está con verde, está con amarillo, está con rojo, procedemos a hacer los ajustes correspondientes. Ya sabemos muy bien que el crédito fiscal con el débito fiscal tiene que liquidarse y este es el ajuste que se tiene que realizar. No vamos a explicar a profundidad, recuerden, coloquen en la reseña para que pueda hacer el curso nuevamente sobre ajustes. Luego tenemos lo que son los muebles y enseres, que tenía un valor de 69.000 y con la actualización miren cuánto está incrementando. Muebles y enseres contra ETV. Y asimismo tiene que ser depreciado. Entonces, depreciación muebles y enseres contra depreciación acumulada muebles y enseres también. Luego, para la maquinaria el mismo proceso. Tenía un valor de 10.869 y aquí lo que hacemos es actualizar y más abajo depreciar. Y tenemos para el capital 8 millones de valor y lo que hacemos es hacer su ajuste, su actualización, que aquí ustedes lo pueden llegar a ver. Ahí te ve contra ajuste de capital. Bien, lo importante en este tema de la hoja de trabajo no es como tal enseñar los ajustes, ese va a ser otro tema como les digo, pero acá lo importante es saber dónde tiene que ir esos ajustes, dónde tiene que ir los importes para que podamos entenderlo mucho mejor. Los ajustes, una vez que ya hemos hecho todo esto, vaciar la información del balance de comprobación de sumas y saldos, luego hemos realizado los ajustes correspondientes, tenemos que centrarnos en esta columna que está marcada con rojo. Bien, ¿y qué vamos a hacer ahí? Si ustedes pueden ver un poco atrás, recordemos que el ajuste del crédito fiscal
más el débito fiscal, hace que mi débito fiscal tenga un débito en el debe y mi crédito fiscal se acredite en el haber, ¿no? Son términos un poco vagos, pero así lo podemos entender mucho mejor. Débito fiscal está con un importe en el debe y crédito fiscal con un importe en el haber. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a quedar ahí. Estos valores que se están haciendo según los ajustes tienen que estar acá registrados en la columna de ajustes. ¿Dónde está débito fiscal con 55.000? En el debe. ¿Dónde lo vamos a colocar acá? Débito fiscal en el debe. En ajustes, en el debe. Crédito fiscal 55.000 en el haber. ¿Dónde lo he colocado en la columna de ajustes? En el haber. Ajustes en el haber. Es eso. Los ajustes que realizamos en el libro diario pasan de forma idéntica a la hoja de trabajo, a la columna de ajustes. Siguiente. Muebles y enseres, miren acá que está incrementando en el debe por 11.715. ¿Dónde lo voy a colocar? Pues en la columna de ajustes en el debe. 11.715, 11.715 y así sucesivamente. Obviamente, si yo tengo dos importes que se repiten, miren este ajuste, 11.000 de la ITV y 1.800 de la ITV, que ambos están en el haber. Tengo que sumarlos porque no puedo colocar acá ITV, 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 no puedo hacer eso. Entonces lo que yo hago es sumarlo y la sumatoria va a estar acá, 13.544. Obviamente vamos a hacer esta suma solamente cuando lo tengamos en el mismo lado, en la misma columna. Si es en una columna distinta como es el ITV en el debe, pues en acá se lo copia en el debe. No hay que hacer ningún tratamiento específico ahí. Bien. Una vez que realizamos todo eso, ¿qué pasa? Nos indica acá. Los resultados de los ajustes se colocan en la columna de ajustes, lógicamente, ¿no? Si ustedes llegan a cortar esto, todo esto, van a ver que es como un registro contable común y cualquiera, simplemente que agrupado y en columnas. Bien, entonces colocamos los ajustes en la columna de ajustes en la fila que corresponda a su cuenta contable. Obviamente, pues si se está ajustando el mueble y enser, no voy a venir como un gil y venir a aumentar el costo de ventas. No, porque no se está ajustando el costo de ventas, se está ajustando el mueble y enser. Y es por eso que a su lectura estoy colocando ese valor. ¿Es difícil entender esto? Yo creo que no, ¿verdad? Si existen dos importes de la misma cuenta, se suman, si es que, claro, son en el mismo lado. Si son del lado contrario, pues vamos a colocarlo de forma separada. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos después de los ajustes? Vamos a irnos a la parte de ajustes, bueno, de saldos ajustados. ¿Qué significa saldos ajustados? Creo que su nombre es muy claro. Si nosotros vemos un poco atrás, vamos a ver que tenemos una columna que se llama saldos. Y vamos a ver otra columna que se llama ajustes. Y yo les pregunto aquí a ustedes, ¿qué será saldos ajustados para ustedes? ¿Qué son saldos ajustados? Pues son saldos que han sufrido o han tenido algún tipo de ajuste. Eso es el saldo ajustado, es la columna de saldos más la columna de ajustes. Nada más. Como resultado me va a brindar saldos ajustados. Los importes que tenía de cada cuenta contable con sus ajustes ya incluidos. Eso es lo que yo voy a tener. Bien, entonces para poder entenderlo vamos a agrandar un poco esta partecita. Saldos ajustados. Miren, bueno, en la primera columna que es caja no hay ningún cambio. Los 237.000 siguen siendo 237.000. ¿Por qué? Porque no hubo ningún ajuste que realizamos ahí. Entonces se copia el mismo valor. Pero más abajo, acá en el crédito fiscal IVA, si tú te puedes ver, te das de cuenta que está con un color verde. Teníamos un valor en el deudor de 349.312.46. ¿Ok? Pero se ajustó. Recuerden que hemos hecho un ajuste por la compensación del IVA. Y eso hace que disminuya mi crédito fiscal. Ahora, el crédito fiscal es un activo. Y cuando un activo disminuye, va en el haber, ¿no? Entonces, ¿está disminuyendo mi activo? Sí. Ya no va a ser 349.000, va a ser 349.000 menos 55.000. El resultado, saldo deudor, 294.107.82. Lo mismo con cada cuenta contable, todo es idéntico. Y incluso te lo marqué con rojo las cuentas que han sido afectadas.
Bien, ahí está con un color rojo. Saldos ajustados. Luego de realizar los ajustes, se procede a realizar la sumatoria de las columnas saldos y de las columnas ajustes para tener los saldos ajustados. Los saldos ajustados representan los saldos finales de tus cuentas contables ya con los ajustes incluidos. Bien, nada más. Y llegamos al tercer paso, la clasificación final. Dentro de esto que hacemos, nos indica acá nuestra pequeña diapositiva, los saldos ajustados se distribuyen a sus respectivas columnas financieras. Es decir, si bien corresponde a un estado de resultados o si bien corresponde al balance general. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer acá es identificar su naturaleza contable. Por tanto, al estado de resultados se va a traspasar aquellas cuentas de ingresos, costos o de gastos, mientras que al balance general se va a trasladar las cuentas de activos, pasivos o patrimonios, como enseguida lo vemos. Si nosotros vemos un poco antes de pasar a esta diapositiva, vemos qué columnas me faltan llenar, vamos a caer en cuenta de que faltan estas dos y estas dos. Pero ¿qué se presentan esas cuatro columnas? Se presentan los egresos, los ingresos, los activos, los pasivos y patrimonios. Y en acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Todo esto, pero en una sola fila, en dos solas columnas. Entonces tenemos que clasificarlas. Esto aquí, esto acá, separarlos por su naturaleza. Eso hacemos. Mira, acá nos indica clasificación de cuentas. Analizamos las cuentas contables y llevamos su saldo ajustado, es decir, trabajo con esto, lo demás no me importa, esto no me importa, no me importa, no me importa. ¿Por qué? Porque este es mi resumen. Saldos ajustados es el único valor que ahora me interesa. Dice que llevamos este valor a la columna que le corresponda según su naturaleza contable. ¿Es un egreso? Si analizamos estos 237.000, ¿caja es un egreso? No, entonces no vamos a colocar nada acá. ¿Caja es un ingreso? Tampoco. ¿Caja es un activo? Sí, por eso colocamos ahí. Y podemos ir analizando cuenta tras cuenta tras cuenta. Por ejemplo, ítem por pagar, ¿qué es? ¿Será un egreso? No. ¿Será un ingreso? No. ¿Será un activo? No. ¿Será un pasivo y patrimonio? Sí, es un pasivo. Colocado aquí el saldo ajustado. No el valor de sumas, no el valor de saldos, no el valor de ajustes, el saldo ajustado. Solo nos guiamos con los saldos ajustados. Ventas, ¿qué es ventas? Es un ingreso. Ah, entonces colócalo acá en la columna de ingresos. ¿Para qué te vas a hacer tanto lío? Sueldos y salarios, es un gasto. Entonces colócalo en la columna de gastos. Bien, aquí está 45.402 pesos bolivianos, centavos, lo que tú estés manejando. Bien, hacemos eso con todo, hasta con los ajustes que están acá. Perfecto, entonces ya hemos llegado hasta este punto, pero si te das cuenta aquí abajo falta algo, las sumatorias. Y es ahí donde vamos a ingresar ahora. ¿Por qué? Porque no solamente acaba ahí. Hemos indicado hace unas diapositivas que las sumas nunca igualan. Nunca igualan. Y no hay que preocuparse, tampoco tienen que igualar necesariamente. Y nos indica sumatorias, acá vamos a utilizar el puntero. Sumatorias. Una vez que tenemos identificado todas las cuentas en las cuatro columnas, egresos, ingresos, activos o pasivos y patrimonios, se debe de realizar la sumatoria. Obviamente, como en cualquier lugar, una suma total. Ojo, nunca te cuadrarán, pero eso es normal, no deben de hacerlo. Puede cuadrarte. Puede haber empresas en donde sus gastos y sus ingresos sean idénticos, pero casi nunca va a pasar eso. Una entre 1000, una entre 1.000.000 quizás. Pero usualmente no. Así que lo que vamos a hacer es tratar de igualarlo a la fuerza. Bien. Si yo hago la sumatoria de todos mis gastos, egresos, de todos mis ingresos, activos, pasivos y patrimonios, voy a tener un resultado como este. Bien. Estos son egresos, ingresos, activos, pasivos y patrimonios. ¿Qué me tiene que igualar? Egresos con ingresos y activos con pasivos y patrimonios. Bien, me tiene que igualar. Lo que está con rojo me tiene que igualar, lo que está con verde me tiene que igualar entre sí. ¿Y qué hacemos para que iguale? Si ustedes pueden ver acá, vamos a verlo acá, el egreso es 1.000.000, aquí 1.619.000 y los ingresos son 369.000. ¿Cuál es mayor? Los egresos.
¿Qué quiere decir esto? Que la empresa gastó más de lo que vendió, que la empresa tiene una deuda enorme, que la empresa prácticamente está gastando más de lo que está ganando. Por tanto, tiene una pérdida. Bien, tiene una pérdida. ¿Y esto qué significa para nosotros? Significa que esto no va a ser utilidad, sino va a ser pérdida de la gestión. Tenemos que llegar a una igualdad. La igualdad tiene que estar acá, donde lo voy a marcar enseguida. Ahí vamos a marcar y vamos a agrandar la pantalla. Aquí tiene que llegar a igualdad en sumas totales. Bien, para llegar a 1.619.000 tenemos que ayudarle a los 369.000 con un valor de 1.300.000 más o menos. Entonces colocamos acá el 1.300.000 para que al sumar las dos columnas, bueno, las dos filas de las sumas parciales y de la pérdida de la gestión en esta ocasión, nos dé un resultado idéntico. La misma aplicación vamos a hacer con lo que está en verde, que trata sobre los activos, pasivos y patrimonios. Bien, entonces determinación de la utilidad o de la pérdida. Primer momento, determinación de la utilidad. Si vemos que el monto ingresos son mayores que los egresos, es decir, si los ingresos y egresos, si la diferencia entre ingresos y egresos es superior, pues vamos a tener que colocar en esta celda el monto de la diferencia, la utilidad, porque si tú ganas 100 pesos y tienes un gasto, un egreso de 20 pesos, esos 80 pesos de diferencia van a ser tu utilidad, tu ganancia. Eso tiene que estar acá, 80 pesos. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas la suma, aquí te dé 100 y acá 20 más 80 también te llegue a dar estos 100. Eso tenemos que realizar. Bien, por eso nos indica acá, si vemos que el monto de ingresos fue mayor, debemos de colocar la diferencia entre ingresos y egresos en la celda marcada, en la marcada con amarillo, para luego poder llegar a una igualdad entre ambas columnas. Pero ¿qué pasa si hubo pérdida? Determinación de la pérdida. Si vemos que el monto de egresos, este monto, fue mayor, debemos de colocar la diferencia entre ingresos y egresos en la celda marcada, acá. Cuando tenemos una pérdida, acá colocamos la diferencia, para llegar a una igualdad entre ambas columnas. Y bueno, en esta práctica hemos visto que teníamos una pérdida, ¿no?, de 1.250.000. ¿Eso qué significa? Que la empresa tuvo pérdida y que el valor se tiene que colocar sí o sí acá. Sí o sí ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria. Acá te indica. Mira, en esta ocasión los egresos fueron superiores. Eso quiere decir que la empresa tuvo pérdidas. Realizamos una sumatoria de las sumas parciales, estas sumas parciales, más la utilidad o pérdida de la gestión, según corresponda, y el resultado de ambos debería darnos una igualdad. ¿Qué resultados? ¿Qué vamos a sumar? Las sumas parciales más la pérdida de la gestión. 1.619.763.70 más 0 te da el mismo monto. Entonces aquí está la sumatoria. 369.446.42 más 1.250.000 te da 1.619.000. ¿Hemos llegado a una igualdad? Sí, está perfecto. Pero, ojo, ahí no quiere decir que esté bien. Ahorita vamos a saber cómo podemos determinar si está bien o si está mal. Nos indica acá, en el segundo lado, en el balance general, activos, pasivos y patrimonios, realizamos el mismo procedimiento con las columnas del balance general, registrando la diferencia en la columna con el monto inferior. ¿Cuál es superior acá entre el pasivo y patrimonio y el activo? Yo sé que vas a decir que el que más gana, el que tiene más valor, es el pasivo y patrimonio, porque son 9 millones y activos son 8 millones. Entonces esa diferencia tiene que ser adicionada en acá. ¿Para qué? Para que podamos ayudarle, por así decirlo, al activo a que llegue a este mismo monto. ¿Bien? Por tanto, lo que nosotros vamos a colocar acá va a ser una sumatoria igual que antes. Sumamos el activo más la pérdida de la gestión, 1.250.317, y la igualdad me da 9.415.000. Sumamos el pasivo y patrimonio, su suma parcial, 9.415.000 más 0, y el resultado me da el mismo valor. Si es una igualdad, está perfecto. Hemos indicado que eso no significaba que estaba bien. Podemos igualar, cualquier forma hay para igualar. Podemos hacer artimañas para poder llegar al mismo valor. Pero ahí es donde entra el paso 5.
verificar el resultado. El hecho de que las columnas igualen no significa que esté bien. La forma de corroborar que el resultado es correcto es igualando las diferencias entre las columnas. Como ustedes pueden llegar a ver acá, lo que está todo con amarillo tiene que igualar, sí o sí. La diferencia entre egresos e ingresos, 1.250.000, tiene que ser lo mismo que la diferencia entre pasivo y patrimonio y activos, que es 1.250.317.28. Entonces, cuando vemos que nos iguala, hay una igualdad entre ambos estados financieros, que es el estado de resultados y el balance general, podemos asegurar que está bien la práctica. Entonces, acá, si esto es igual a esto, estamos bien. O en caso de que hubiera una utilidad, va a ser esto, tiene que ser igual a esto, ¿no? Hay una explicación un poco más larga acerca de por qué tienen que estar ahí. Obviamente sabemos que los ingresos aumentan el patrimonio y que los egresos o la pérdida pues van a disminuir nuestro patrimonio. Es por eso que nosotros colocamos en las determinadas columnas. Pero eso quizás es un tema un poco más avanzado. Bien, nos indica acá, si los valores marcados igualan, quiere significar que la clasificación de cuentas está correcta. Obviamente las sumas totales también deben de cuadrar, ¿no? Esto iguala, iguala, perfecto. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta hoja de trabajo? Visión panorámica. Permite ver todo el ciclo contable del periodo en un solo documento extendido. Prevención de errores. Al cuadrar columna por columna se detectan descuadres antes de imprimir los libros oficiales. Y agilidad en el cierre. Sirve de guía segura para poder realizar asientos de cierre en el libro diario. Asiento preliminar. Análisis preliminar. Permite a la gerencia conocer la utilidad o pérdida estimada antes del cierre definitivo. Pero aparte de esos beneficios, objetivos, todo lo que nos brinda, tiene limitaciones también. Aunque es muy útil, nos indica acá, esto no quiere decir que sea, no tenga algún tipo de límite, como dice acá, ¿no? Primero que nada, no es oficial, no sustituye a un libro diario ni a un libro mayor. Riesgo de error manual. Si se hace en Excel sin validaciones, un error de fórmula puede alterar todo el resultado. Y dependencia. Su calidad depende totalmente del orden y del criterio del contador que la está elaborando. Vayamos con la parte práctica y esta ocasión lo que vamos a hacer es lo mismo que está en la diapositiva para que tú puedas ver el proceso paso a paso por el cual vas a poder realizar esta práctica, ¿bien? El balance de comprobación, como siempre te van a dar acá valores, te van a dar importes. Tenemos acá caja, lo primero que tenemos que hacer es traspasar las cuentas contables. Vamos a colocar entonces acá lo que es la caja moneda nacional con el valor que lo pueden ver acá. Este valor no me interesa. ¿Cuál es el valor que a mí me llega a interesar cuando estoy haciendo el traspaso de información? El que voy a remarcar en esta ocasión, que es la suma de los mayores en T del libro mayor en general. Bien, por tanto, caja moneda nacional, 238.000, coloco acá, 239.27. En el haber, 500 pesos. Y es de esta forma que nosotros tenemos que ir traspasando toda la información. Así que acá, déjenme un momentito, vamos a ir traspasando la información. Y yo creo que no hay mucha necesidad de explicarlo, pero sí voy a estar realizándolo completo, ¿bien? Por si es que te cabe alguna duda y quieres quizás entender más a profundidad cómo realizarlo, pues lo que yo te recomiendo es que analices cuenta por cuenta cómo se tiene que realizar esto. A ver, una de las cosas que yo usualmente hago es lo siguiente. A ver, primero que nada terminaré de colocar maquinaria y equipo, ¿bien? Maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo. Uy, acá tiene, me equivoqué, acá es y equipo. 10.869.57. ¿De dónde sacas ese valor? De acá. 0 en el haber. Una de las cosas que yo hago usualmente es registrar todo de golpe. Bien, registro todo de golpe. Todas las cuentas y recién los importes. Pero en esta ocasión lo que vamos a ir colocando es paso a paso. Crédito fiscal. IVA. Crédito fiscal IVA. Con su valor de 349.312.46.
Ahí estamos. Voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Bien, tampoco tan lento para que no se abusan. Pero quizás muchos no vayan a ver esta parte porque es muy aburrido. Pero basta con que tú entiendas una sola ocasión el tratamiento correcto. Y ya de ahí en adelante todo se te facilita. Bien, inventario, ahí está el valor. Vamos con banco. Ay, miren acá les oro. Banco Moneda Nacional. Banco Moneda Nacional con 4.083.592.73 y 2.688.930. Ahora, banco no está tan abajo. Si ustedes van a revisar el plan de cuentas, banco se encuentra después de caja moneda y caja chica. Entonces acá tendríamos que subirlo acá arriba, ¿no? En acá yo lo desordené un poco por el tema del espacio, para que se vea un poco más estético. Pero lo ideal es que cuando tú hagas esto, lo ordenes en función al plan o manual de cuentas. Vamos a hacerlo más adelante. Primero terminaremos. ITE por pagar. ITE por pagar. ¿Con qué valor? 0 en el debe y 12.363.36 en el haber. Retenciones. Retención RC IVA por pagar. 0 en el debe, 549.40. Aquí está, en el haber. Retención IT. Retención IT por pagar. 0 en el debe, 452.87 en el haber. Retención IUE por pagar. Retención IUE por pagar. 0 en el debe, 543.48 en el haber. Ahí lo tenemos. Luego vamos con sueldos. Sueldos y salarios por pagar. Con un valor de 0 en el debe, como ustedes pueden ver ahí. Y un valor de 39.635.95 en el haber. Capital. Vamos con la cuenta de capital social. 0 en el debe y 8 millones. Uy, acá está mal. 8 millones en el haber. Ventas. Cuenta de ventas. Colocamos acá ventas. 0 en el debe. 369.446.42. Costo de ventas. Costo de ventas. En el debe tiene un valor grande. 203.200. Y en el haber 0. Impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones. 12.363.36 en el debe y 0 en el haber. Lo estamos haciendo lento para que tú veas también con el marcador verde donde están los valores que estoy llevando. Servicios de mantenimiento. En el debe vamos a colocar... Uy, y si es que lo necesitas, vamos a verlo más adelante. Bien, quería hacer algo. Servicios de mantenimiento en el debe 4.226.19 y en el haber 0. Siguiente cuenta, pasajes y viáticos. Y viáticos 900 en el debe y 0 en el haber. Sueldos y salarios. Vamos a colocar acá. Sueldos y salarios. 45.402 en el debe y 0 en el haber. Ya traspasado toda la información, si te pudiste dar de cuenta, ya hemos recabado todo esto. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Pues mira acá. Miren en esta parte. Tenemos una suma de todos los valores que hemos ido registrando. Son 19 cuentas, por tanto las excedentes yo las voy a eliminar porque no nos sirven. Ahí está, con esto nos quedamos. Todo lo que está acá es lo que me sirve. Sumatoria del debe, 11.275.000 y sumatoria del haber, 11.315.000. Ya desde ahí estamos partiendo mal porque hay un importe que no corresponde. Algo me he equivocado y más bien que me he equivocado para que tú veas cómo se tiene que solucionar. Bien, primero que nada, cuando no te cuadre, no vas a revisar todo. Te vas a tardar más. Lo que vas a colocar es una resta. Una diferencia entre las sumatorias de ambas columnas. Bien. Y una vez que tú encuentres la diferencia, sacas la mitad. 20.000. Bien, esto es lo que a mí me interesa. Vamos a colocarlo en formato número para que veamos la diferencia. O bien este importe me falta registrar acá, o bien este importe lo registré en una columna diferente a la que no
tiene que estar. Entonces lo primero que hacemos es buscar uno de estos dos valores acá. ¿Por qué? Porque puede haberse colado, puede haber que yo me he equivocado por ahí y demás. A ver. Ya, 40.000, 20.000. No existe, no existe, no existe. Este se acerca, pero está bien la cuenta ahí. Ya. Entonces, ¿qué hago? A ver, verificamos la naturaleza. Caja, está bien ahí. Inventarios, los importes grandes. Obviamente 500 no vas a verificar porque no tiene ningún tipo de relevancia con la diferencia que tenemos acá. Entonces, importes grandes, costo de ventas, pues sueldos y salarios. Debe haber algún valor que yo me equivoqué. Y ahora vamos a ir buscando rápidamente. 238, 238, 69.000, 69.000, 10.000. Ah, miren acá. Miren. Esta es la vista que teníamos hace un momento, ¿verdad? Caja chica, muebles y enseres y maquinaria y equipo hasta acá. Luego era crédito fiscal, inventario. Pero miren lo que está pasando acá. Si yo muevo un poquito la cámara, miren por ahí, se va viendo que hay 1, 2, 3, 4 cuentas contables que anteriormente no lo hemos visto por el tema del espacio. Entonces esas 4 cuentas contables no las he registrado. Entonces acá esto no me sirve por el momento. Lo que voy a hacer es implementar estas cuentas contables que para que tú lo puedas ver mucho mejor. Voy a recortarlo y lo vamos a pegar cerquita de acá. Estas cuentas contables no lo hemos contabilizado. Miren ese error tan sencillo, pero que nos causaría tanto problema. Bien, entonces, si es que no existe esos valores que hemos visto hace un momento, lo más seguro es que te has olvidado de registrar algo. Cuentas por cobrar, ¿dónde va? Varía según su naturaleza. Sería después de caja chica. Bien, sería acá. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Cuánto? En el debe 90.280.15 y en el haber 0. Borramos. Débito fiscal, cuenta de pasivo. Va a tener que ir antes del ítem por pagar. Débito fiscal IVA, 0 en el debe, 55.204.64 en el haber. Seguimos buscando las cuentas. Aportes laborales por pagar y descuento en ventas. Laborales. Vamos a colocarlo después de sueldos y salarios por pagar. Aquí. Aportes laborales por pagar, 0 en el debe y 5.766.05 en el haber. Y finalmente descuento en ventas, que es una cuenta de gasto. Vamos a colocarlo después del IT. Descuento en... Uy, estamos mal acá. Descuento en ventas. 10.908.85 en el debe y 0 en el haber. Ahora sí es registrado todo. Y como ustedes pueden ver, la sumatoria de las dos columnas, ¿estamos bien? Me igualan. Hay diferencia de 1 centavo, pero eso no es muy relevante. Eso simplemente es por el redondeo. Vamos a cambiarlo desde acá. Descuento en ventas que sea con 4 centavos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no nos perjudique más adelante. Ahora sí, vemos la diferencia. Y es nula, es 0. Perfecto. Anteriormente les dije que el Banco Moneda Nacional no tendría que estar ahí, tendría que estar un poco más arriba. Entonces vamos a moverlo. Bien, banco va a estar acá arriba. Y esto se va. A ver, un momento ahí. Caja Moneda Nacional, caja chica, banco, cuentas por cobrar. Debajo de cuentas por cobrar tendría que estar la cuenta de crédito fiscal IVA y inventario de mercaderías. Entonces vamos a copiarlo, pegarlo y ahora está un poco más ordenado. Tenemos lo que son los activos, ya vamos con los activos fijos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. Ahora está mucho mejor, más ordenado. Entonces siempre traten de ordenarlo. Ahí colocamos la numeración de las cuentas y acá viene el código. El código en esta ocasión ya saben que tienen que colocar el código de la cuenta contable, puede ser 11010101, pero en esta ocasión no lo vamos a registrar porque no es muy relevante. Bien, siguiente, saldos. Acá es la complicación. Hemos indicado que para los activos, forma de hallar el saldo. Para los activos tiene que ser debe menos haber. Para los egresos, los egresos agrupan gastos y costos, también debe y haber. Para
lo que vienen siendo pasivos tiene que ser haber menos el debe. Para el patrimonio, vamos a colocar patrimonio, haber menos debe. Y para nuestros ingresos, haber menos debe también. Entonces es la fórmula que nosotros tenemos que aplicar. Identificamos, caja, ¿qué es? Es un activo. Entonces voy a utilizar la primera fórmula que dice debe menos haber. Ahora, los activos siempre van a tener un saldo deudor, tienen naturaleza deudora, entonces siempre tienen que estar acá activos. ¿Es un activo? Sí. ¿Tiene que estar acá? Sí. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Debe menos haber. Debe menos haber. Y así sucesivamente. Activo, caja chica activo, debe menos haber. Banco, debe menos haber, porque es un activo. Cuentas por cobrar, es un activo, debe menos haber. Crédito fiscal, es un activo, debe menos haber. Inventario de mercaderías, ¿es un activo? Pues sí, debe menos haber. Muebles y enseres, ¿es un activo? Sí, debe menos haber. Maquinaria y equipo, debe menos haber. Débito fiscal, aquí estamos en pasivos y patrimonios. Para pasivos y patrimonios, la regla es haber menos debe. Al contrario. Y sabemos que los pasivos y patrimonios tienen un saldo acreedor. Tienen que estar acá sí o sí. Igual, haber menos el debe para todas estas cuentas contables. Hasta el capital. Bien, hasta el capital. Vamos a colocar ahí. Ventas. Ventas es ingresos, ¿verdad? Y su fórmula es igual. Haber menos debe. Y tiene saldo acreedor. Por tanto, vamos a colocarlo acá. Debe menos haber. Y ahora para los costos y gastos, que son directamente los egresos. ¿Tienen saldo deudor? Sí. Y su fórmula es debe menos haber. Debe menos haber. Para todos. Absolutamente todos. Y la sumatoria de esto, si quieren lo hacemos manualmente, suma. Tenemos que sumar ambas columnas. Y la sumatoria me tiene que dar una igualdad. Esto tiene que ser idéntico. Bien, idéntico. Vamos a hacer la resta. Y como vemos no existe diferencia alguna. No existe. Entonces eso quiere decir que la práctica que hicimos ahorita, el traspaso de información que hemos hecho del libro mayor al balance de comprobación está correcto. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Realizar la hoja de trabajo, que es el paso más difícil que muchas veces tenemos. Primero, paso 1, vaciar información. Estas columnas, desde detalle de cuenta hasta lo que son saldos, simplemente es agarrar esta información que nosotros hemos determinado en el balance de comprobación y pegarlo. Nada más. Lo único que nosotros tenemos que hacer es eso. Entonces, ya que acá no se llega a ver los números, porque son muy grandes, son millones, pues voy a agrandar un poco las... Ahí está. Ya agrandé un poco más lo que son las columnas. Y hay unos espacios acá, uy, miren, son tan grandes estos números que no ingresan, eso me está molestando. Ya vamos a colocar acá vista, encabezados. Ahora sí. No, espero que no nos moleste más. Por si acaso vamos a agrandar todas las columnas. Ya no quiero estar haciendo este paso. Ahora sí. Aquí tenemos filas que no tienen como tal cuentas. Vamos a eliminarlas, ¿bien? Las eliminamos. Y solamente trabajamos con esto. Segundo paso, hemos indicado que había que identificar qué cuentas tienen que ser ajustadas y qué cuentas no tienen que ser ajustadas. Pues bueno, lo que nosotros tenemos que hacer acá es identificar. ¿Caja se ajusta? No. Caja chica, no. Banco, no. Cuentas por cobrar, sí, de vez en cuando, dependiendo. Crédito fiscal, IVA, sí. Estas cuentas que nosotros vemos acá, vamos a marcarlas con un color verde. ¿Por qué? Porque tienen que ser ajustadas en un solo asiento. Luego tenemos lo que es el mueble y enser, maquinaria y equipo, que son cuentas que también se actualizan y se deprecian. Y también tenemos acá el capital que tiene que ajustarse. Vamos a colocarlo con un color naranja. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya hemos identificado qué cuentas son las que tienen que ser ajustadas. Por tanto, vamos a ir a nuestro libro mayor y con nuestro libro mayor vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, ya hemos indicado que todo ese tipo de trabajo que vamos a ir realizando de ajustes lo vamos a hacer en otra sesión. Ahora lo que a nosotros nos interesa es saber netamente el trabajo con la hoja de trabajo. Por tanto, los ajustes vamos a copiarlos de acá, ¿está bien?
todo lo que está acá. Vamos a copiar. No sé si se puede copiar una diapositiva. Vamos a intentarlo. Para poder llevarlo acá. Yo creo que sí. Perfecto. Nos deja. Entonces continuamos. Estos son los ajustes que ya hemos realizado. Que deberían de estar en nuestro libro diario. Y como ustedes pueden ver, el crédito fiscal, débito fiscal, se hizo el ajuste correspondiente. Este es. Y me indica lo siguiente. Débito fiscal con un valor de 55.204 tiene que estar en el debe de ajustes. Ahora, una recomendación si es que están trabajando en una hoja de Excel es que ustedes oculten todo. Agarran las columnas que no están utilizando y lo ocultan. La columna de balance de sumas y saldos muchas veces no se lo llega a ver. Es por eso que a veces también manejamos una hoja de trabajo de 10 columnas. Es porque esto no nos sirve para nada, absolutamente para nada. Por tanto lo ocultamos. ¿Por qué no nos sirve para nada? Porque en los saldos ya se refleja el resumen. Entonces por eso no se llega a utilizar. Entonces si están usando un Excel, hagan esto. Oculten todo y solamente quédense con saldos y con la columna de ajustes. Ahora sí trabajamos. Miren acá. Crédito fiscal. ¿Ha habido un movimiento? ¿Ha habido un ajuste en el crédito fiscal? Sí. ¿Cuál es el movimiento o ajuste que hubo? Que tiene un importe en el haber por 55.000. Coloco acá los 55.204.64. Perfecto. El débito fiscal también se movió con 55.204.64 en el debe. ¿Qué estoy colocando acá? Débito fiscal en el debe, en la columna de ajustes. Crédito fiscal, a su lectura, el valor que está siendo ajustado. Nada más. Es lo que se hace. A ver, vamos a recortar esto. Recortar, agrupar. ¿Por qué no se puede recortar? Formato y gráfico, ya. No se puede recortar, creo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá, ¿qué es? Simplemente traspasar la información. Ahora, muebles y enseres me dice más aquí, más abajo, ¿no? Tuvo un incremento de 11.000. Vamos a ir marcándolo para que ustedes puedan verlo. Ahí está, 11.715 de muebles y enseres en el debe. Busco la lectura en el debe, 11.715.33. Sigo bajando y veo que también maquinaria y equipo se actualizó. También en el debe por 1.829.61. ¿Listo? Pero más antes hemos visto que hay una cuenta que se llama AITB, que yo creo que a estas alturas ya la conocen, ¿no? Que es la cuenta que se utiliza para poder hacer el ajuste contable. AITB tuvo dos movimientos, uno en el haber y otro en el haber. Cuando los movimientos son en el mismo lugar, lo que nosotros tenemos que hacer, que es sumar. Sumo 11.715.33 más 1.829.61. Ahí está el resultado. ¿Qué es lo que me falta ahora? Esto y esto, porque lo demás ya lo tengo registrado. Depreciaciones. Como es una cuenta que no la tenemos contabilizada acá, no existe, vamos a aperturar debajo del total parcial la cuenta de depreciación, muebles y enseres, y la cuenta de depreciación de acá abajo, maquinaria. Depreciación, maquinaria. También asimismo la depreciación acumulada, muebles y enseres, y la depreciación acumulada de la maquinaria. Entonces, para los muebles y enseres, depreciación muebles y enseres tuvo un importe de depreciación. Vamos a colocarlo de esta forma. Ahí para que lo puedan ver mucho mejor. En el debe de depreciación de muebles y enseres por 8.131. Aquí estamos. .53. Y depreciación acumulada por el mismo valor. Entonces copio y pego para poder hacerlo mucho más rápido. Y también depreciación de la maquinaria por 1.587.40. 1.587.40 en el debe y en el haber. Para depreciación y depreciación acumulada. ¿Qué estoy haciendo? Traspasando la información. Nada más. Y más abajo la última cuenta es AITB contra ajuste de capital. Vamos a agrandarlo. Y me dice que AITB tuvo un movimiento de 1.000.000 en el debe. 1.346.000. Vamos a ir colocando AITB en el debe. 1.346.589.32.
589.32. Ahí está. Y ese mismo monto en ajuste de capital, que es una nueva cuenta, y lo vamos a incorporar acá. Ajuste de capital, 1.346.000. Listo, una vez que yo los ajustes que he realizado, los he traspasado a esta columna de ajustes, ¿qué hago? Verifico la suma. Bien, verificamos acá la sumatoria. Esto y esto. Ambos tienen que igualar. En la columna del debe tiene que igualar a la columna del haber. Esto siempre tiene que ser idéntico. Si estamos variando, quiere decir que algo hemos hecho mal. Puede que un importe hemos colocado en vez de acá, acá. O en vez de acá, acá. Entonces hay que corroborar siempre las sumatorias. Bien, ya tenemos los ajustes. Ahora, ¿qué es lo que toca? Habilitamos las columnas de saldos ajustados, ocultamos las demás y trabajamos con estas cuatro: saldos y ajustes. ¿Qué hemos indicado de saldos ajustados? Que era la sumatoria de los saldos que teníamos más los ajustes correspondientes que hemos hecho. Entonces acá en caja, caja chica, banco, cuentas por cobrar, ¿he hecho algún ajuste? ¿Ustedes ven algún tipo de modificación positivo o negativo en el debe o en el haber? No. Por tanto, copio los valores y los traspaso como si nada hubiera pasado. Todo. Crédito fiscal, sí. Miren, teníamos un valor de 349.000 en el debe, pero tiene un importe en el haber. Y sabemos que cualquier activo que está en el haber disminuye el mismo activo. Por tanto, ¿cómo hacemos las de esta? Debe menos haber, tal como hemos explicado en acá. Forma de hallar el saldo. Debe menos haber. ¿Cuál es el debe? Aquí, saldos. Debe menos ajustes haber. Aplica para todo. Cualquier tema básico que ustedes han llegado a aprender, aplica para todo. Inventario no se ajustó, vamos a copiar el mismo valor. Muebles y enseres ha incrementado, bien, no ha disminuido, ha incrementado, entonces tenemos que sumar el valor en el debe también. Maquinaria y equipo también. Débito fiscal tiene saldo acreedor en el haber. El valor que tenía antes era de 55.000. Ahora, si tuvo movimiento en el debe, quiere decir que está disminuyendo. Para pasivos, haber menos debe. ¿Qué hemos hecho acá? Haber menos debe. 0. ITs, detenciones, aportes, no tuvo ningún ajuste, así que copiamos todo el valor. Capital sí se ajustó, pero en otra cuenta contable, no en la misma, entonces mismo valor. Gastos y egresos tampoco, entonces colocamos las mismas cuentas. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún tipo de movimiento. Si yo quizás borro y quiero hacerlo manualmente, que es lo que les recomiendo, suman el saldo, suman los ajustes en el debe y restan los ajustes en el haber para lo que son gastos o activos. Bien. Y en la parte de abajo donde están esos ajustes que hemos hecho, cuentas que han aparecido, se han movido por tema de ajustes, también hacemos ese tratamiento. Pero como ustedes pueden ver acá, no existe algún tipo de saldo anterior, por lo que es mucho más fácil identificar si ha movido o no ha movido algún tipo de cuenta. Por ejemplo, depreciación, solo hay una cuenta, entonces ¿qué corresponde? Copiarlo y pegar. Depreciación acumulada, solo hay un valor, entonces copiamos y pegamos en el haber porque es su naturaleza acá. Lo mismo con la depreciación maquinaria y el ajuste de capital. Pero en acá va a haber cuentas que tengan dos tipos de saldos, es decir, movimientos en el debe y movimientos en el haber. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? Restamos el ITB en el debe menos el ITB en el haber. Y listo, ya tienen sus saldos ajustados. Esto lo voy a colocar en un color blanco para que se note mucho mejor. Y luego recién aperturamos las columnas de balance general y estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, como usualmente le llamamos. Listo. Una vez que nosotros tenemos el saldo ajustado, basta y sobra con esa información para poder elaborar las últimas columnas. Por tanto, ajustes, saldos y lo anterior lo podemos ocultar momentáneamente porque no nos sirve. No vamos a tocarlo para nada. Lo que vamos a tocar va a ser esta columna de saldos y transferir, mover, clasificar, identificar esta cuenta, ¿qué es? ¿Qué significa para mí? ¿Es un activo? ¿Es un egreso? ¿Es un ingreso? ¿O es un pasivo o patrimonio? Eso es lo que nosotros vamos a realizar ahora. Simplemente aplicando un conocimiento que es tan básico que has llevado en el primer semestre, primer año, que es ¿qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un patrimonio? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es un ingreso? Todo eso. Entonces acá, lo que nosotros vamos a hacer acá es
lo siguiente. Eso estaba por demás. Enseguida les voy a mostrar una hoja de trabajo con fórmulas para que ustedes también puedan utilizarlo. Caja Moneda Nacional. ¿Qué es para ustedes? Yo sé que es un activo. Me vas a decir, es un activo. Es una pregunta que hasta ofende, ¿no? Caja, caja chica, banco, cuentas por cobrar. Todo esto que estoy marcando es un activo. Revísenlo bien, es un activo todo esto. Entonces simplemente copio y pego. Es por eso que es muy importante que cuando tú haces tu balance de comprobación, mucho mejor, por más que las cuentas te las den en un desorden, las ordenes. Porque te facilita mucho el trabajo en adelante. Desde acá, débito fiscal, pasivo y te puedes pagar pasivo. Todo esto, hasta capital, es parte del pasivo y patrimonio. Copiamos y pegamos ¿en dónde? En el pasivo y patrimonio. Luego tenemos lo que son las ventas. Ventas no es un pasivo y patrimonio, no es un activo, no es un egreso ni gasto, es un ingreso. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? En esta columna que dice, coloca aquí los ingresos. Costo de ventas hasta sueldos y salarios son egresos, son gastos, forman parte de el egreso. Así que colocamos en acá, donde dice egresos, bueno, son gastos o egresos. Ahí se mete todo lo que se refiere al costo y gasto. Y más abajo tenemos lo que es las cuentas de ajuste. AITB. El AITB cuando está en el debe es un egreso. Cuando está en el haber es un ingreso. Depreciación es un egreso, es un gasto. Depreciación acumulada es un activo, pero se lo identifica como pasivo y patrimonio por su naturaleza contable. Depreciación maquinaria, gasto. Depreciación acumulada, ya hemos indicado hace un momento. Ajuste de capital, patrimonio. Listo. ¿Qué hice? Agarré estas cuentas, las identifiqué y las clasifiqué en acá. ¿Me sirve algún dato de acá? Ya no. ¿Por qué ya no? Porque esa información ya la he segregado. Todo lo que estaba en saldos ajustados está acá. Todo está acá. La única diferencia es que está separada por su naturaleza. Una vez que yo realizo todo eso, me pongo a identificar si existe o no una utilidad o una pérdida. ¿Y para eso qué voy a colocar acá? Primero que nada identifico. ¿Cuál es superior? ¿Superior ingresos o superior egresos? Claramente acá tenemos 1.000.000 de gastos y 300.000 de ingresos. Obviamente los gastos fueron superiores. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa tuvo pérdidas. Acá nosotros tenemos que llegar a una igualdad que seguramente no se llega a ver porque he ocultado esto. Pero ya que hemos hecho la suma vamos a centrarnos ahí nada más. Ahí, ¿qué les parece ahí? Entonces, miren acá. Yo tengo acá, tengo que llegar a una igualdad. Esto y esto tiene que ser una igualdad. Esto y esto tiene que ser una igualdad. Ahora, ¿cómo llego a la igualdad? Primero, no tengo que rebajar importes, tengo que subirlos. ¿Cuál es el menor importe? 369.000. Para que estos 369.000 se convierten en 1.000.000, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar la diferencia. ¿Cuál será la diferencia? La de esta. Y si yo hallo la diferencia 1.250.000 y la sumo con los ingresos, voy a tener la igualdad con los gastos. Esto en caso de pérdidas. Si fuera un ingreso sería a la inversa. Bien. Lo mismo va a pasar por el balance general. ¿Cuál es el importe menor? Activos. ¿Cuánto falta para que tu activo iguale a tu pasivo y patrimonio? 1.250.000. Si nosotros vemos acá la comparación entre estos dos valores y coinciden, quiere decir que la práctica está bien hecha. Bien, en ese punto quiere decir que tú lo has hecho bien. Entonces, ahí terminamos, pero más antes les he indicado que iba a mostrarles unas fórmulas. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar esto. Siempre va a haber alguna forma de hacer más rápido este tipo de situaciones. Lo ideal no es quizás aprender de memoria todo esto. Lo ideal es captar la información y analizarla. ¿Por qué? Porque el Excel lo puede hacer todos. Digo, el Excel lo puede hacer todo, puede simplificar el trabajo. Lo que nosotros necesitamos hacer simplemente es interpretar la información que estamos brindando. Miren acá, voy a copiar solamente esta información y lo demás se calcula de forma automática. ¿Por qué? Porque está con una pequeña fórmula de análisis que dice, sí, este valor es mayor a este, que coloque este valor. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es mostrarte que sí funciona y que vamos a llegar al mismo resultado solamente con las fórmulas. Ahora, ya teniendo acá esta información, la copiamos y la traspasamos ¿a qué? A la hoja de trabajo. Copiamos, pegamos, solamente valores. No me está gustando que son millones acá. Entonces por eso no genera bien la información.
un problemita de acá de las fórmulas es que siempre bota un valor que es texto, creo, algo así. Pero ya lo hemos solucionado ahora sí. Entonces acá, ¿qué hacemos con los ajustes? Eso sí no se puede automatizar lastimosamente, pero si tú ya has realizado tus ajustes en tu libro diario, los copias, los pegas y acá faltarían las cuentas contables de los ajustes. Copiamos, pegamos y listo. Ahora, una vez que nosotros hacemos esto, miren, los saldos ajustados se calcula automáticamente con la fórmula. Y lo único que me queda hacer a mí es copiar lo que está sin fórmula, porque esto de los ajustes es un poco complicado, pero voy a hallar una fórmula para compartirles después. Miren ahora si me iguala. Lo único que tengo que hacer para que se clasifique si es un gasto, ingreso, activo o pasivo, que es agarrar los saldos ajustados y decir, caja que es, es un activo, coloco aquí activo. Caja chica que es un activo, coloco aquí activo. Banco activo, cuentas por cobrar activo, todo lo que está acá es activo. Débito fiscal, todo lo que estábamos marcando enseguida es pasivo y patrimonio. Ventas que es un ingreso. Costo de ventas, egreso. Miren cómo solamente estamos identificando las cuentas y ya me genera las 4 columnas finales. Ahí te ve egreso, 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 pasivo y patrimonio, pasivo y patrimonio. Y miren que acá ya me generó todo. ¿Qué me faltaría acá? Simplemente la diferencia. ¿Y qué es lo que yo tuve en esta ocasión? Una pérdida de la gestión. Listo, entonces ahí te dejo este pequeño formato. Lo puedes eliminar todo. Obviamente estas últimas columnas no, sino solamente esto para que tú puedas ver la fórmula que yo he aplicado, que puedes mejorarla, siempre se puede mejorar. Puede haber muchas cosas más ahí que no implementé. Pero hasta aquí quedaría la culminación de este ejercicio práctico. Y bueno, antes de irte, recuerda que nos puedes calificar. Hay un calificador ahí para indicarnos qué te pareció este curso, recomendarnos, seguirnos en nuestras redes contables. Y también recuerda que tú puedes descargar todo el material que tú vas a ver en estas sesiones. Bien, eso es todo. Hasta luego.